Bueno, todo este proceso de Albert, de Isabela, y no solo el proceso de Albert y Isabela, el nuestro también, ¿no? Como iglesia, me llevó a reflexionar o pensar en cómo afrontamos estos tiempos, ¿no? Tiempos que se vuelven complejos, se vuelven difíciles, no solo por lo que nos pueda pasar como iglesia, sino dentro de la sociedad en la que estamos. Vivimos en una sociedad compleja, difícil, en la que hay violencia, ¿no? Fue ayer, ¿no?, que intentaron asesinar a Trump, le pegaron un tiro. Y bueno, estamos en una sociedad, pues eso, muy convulsa. Y nosotros estamos dentro de esa sociedad y nuestra vida pues se mueve en unos círculos en los que tenemos que tener en cuenta al Señor, porque somos cristianos y tenemos que vivir la vida de acuerdo a esos preceptos, ¿no? Si te dices que eres cristiano, ¿cómo vives? ¿Cómo es tu forma de vivir? Y toda nuestra vida pues conlleva un proceso, y todos los procesos conllevan una toma de decisiones, y esas decisiones deben basarse en algo objetivo. Es decir, no podemos tomar decisiones en base a ilusiones o sueños, ¿no? O cosas que, bueno, me parece que... No, tenemos que tomar decisiones en base a algo concreto, algo que tenga sustancia, ¿no? Y uno cuando se pregunta, bueno, ¿cómo debemos actuar, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de decisión difícil o alguna circunstancia compleja, ¿cómo tenemos que actuar, ¿no? Bueno, lo más fácil, si me lo permitís, en el mundo evangélico, es decir, bueno, el Señor sabe, ¿no? Tenemos que ponernos en sus manos. Es cierto, correcto, no digo que no, pero ¿qué es ponerse en sus manos? ¿Qué significa eso? Y podemos contestar, bueno, pues ponerse en sus manos es vivir por fe, ¿no? ¿Y qué es vivir por fe? ¿Qué implicaciones tiene vivir por fe? Desde una posición occidental en la que estamos nosotros, vivimos en una sociedad en la que la mayoría tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos una casa, o dos, o tres, quien la tenga, un coche, o dos, moto, bici, patinete. Tenemos un montón de cosas. Es decir, que podemos llegar a la conclusión de, bueno, más o menos la vida me va más o menos bien. Es decir, me podría ir peor, ¿no? Si lo comparamos con otros lugares del mundo en los que están mucho peor que nosotros, ¿no? En ese sentido, en ese aspecto. Pero claro, cuando tú miras la vida de las personas, la mayoría que vivimos en el mundo occidental, dice, bueno, ¿y cómo se sabe que vivimos por fe? Si todo nos va bien, ¿no? ¿Cómo sabemos que vivimos por fe? ¿Cuál es la evidencia de que yo vivo por fe? ¿Cómo se sabe? ¿La fe se puede ver? Y dice, bueno, la fe se puede ver. La fe no se ve, ¿no? Tú dices a alguien, bueno, ¿qué es la fe? Y no sabe describirlo, no tiene forma, ¿no? Si es azul o es rojo, tiene forma cuadrada o circular. Bueno, os invito esta mañana a que tengamos en cuenta tres aspectos de la vida cristiana. Y son como tres patas de un taburete. Cada una de esas patas lleva implícita una pregunta que os voy a hacer, una pregunta que es para nosotros y que estaría bien que la pudiéramos contestar, no de forma colectiva, sino cada uno para sí, de forma individual y personal. Y para ello voy a utilizar tres pasajes diferentes de la Escritura, con tres contextos distintos y situaciones también diferentes, pero que sirven para ilustrar lo que quiero deciros. Uno de ellos ya lo hemos estado viendo
durante 2 domingos pasados y los otros 2 los vamos a tener en cuenta también. El primer pasaje, la primera pata de nuestro taburete, es el versículo por excelencia que tenemos o que solemos recitar cuando nos preguntan ¿qué es la fe? Si yo os pregunto ¿qué es la fe?, vosotros automáticamente me diréis, pues bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Sería la respuesta típicamente cristiana. Y está bien, ¿no? No está mal la respuesta, pero esta definición encierra más cosas de las que a simple vista se ven. Habíamos considerado que había otras versiones, otras palabras que utilizan para definir este versículo. Permitidme que las vuelva a recordar. Para definir la fe. Otras versiones que dicen que la fe es la garantía de lo que se espera, la fe es la evidencia de aquello que no se ve. Es decir, esta definición convierte la fe en algo objetivo. No es algo insustancial, no es algo sensorial, no es algo teórico. Y no depende tampoco de mi estado de ánimo, de si me encuentro bien, si me encuentro mal, me he levantado con el pie izquierdo o el derecho. No depende de eso. El autor de Hebreos, con esta definición, nos dice que la fe es algo tangible, la fe es algo palpable, la fe es una evidencia, es algo que demuestra algo. Es decir, se puede ver, se puede comprobar, se puede experimentar, se puede vivir la fe. Y esta definición viene precedida de una situación que se nos describe en el capítulo anterior, en el capítulo 10, versículo 34, estamos en Hebreos 11, y ahora vamos a ver en el 10:34, se nos describe a un grupo de cristianos que viven su vida dando un ejemplo de cómo vivir por fe, de cómo vivir con la garantía de lo que se espera y de cómo vivir sabiendo o conociendo la evidencia de aquello que no se ve. Si vamos a Hebreos 10:34, nos dice que porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo o la confiscación de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Así que el autor de Hebreos, basándose en el ejemplo de estos cristianos, nos dice, la fe es eso que estos cristianos han demostrado. Eso es la fe. Y para estos cristianos, de los que nos habla el autor de Hebreos, no sabemos quiénes son, pero la respuesta a la confiscación de sus bienes fue aceptarlo con gozo. Y hombre, ¿con gozo? ¿Y por qué no con resignación? No sé si somos conscientes de lo que hay en juego aquí en este texto. Imagínate que mañana nos llega a Enrique y a mí, como ancianos de la Iglesia, un comunicado oficial de parte de algún organismo del Gobierno, y el comunicado dice lo siguiente: por la presente se le notifica que el lugar de culto perteneciente a la Iglesia de Pinar del Río queda confiscado sin posibilidad alguna de reclamación por su parte. ¿Cómo te quedas, Enrique? Son palabras duras. No hay posibilidad de reclamación. ¿Recibes esta noticia con gozo? No sé si Enrique y yo tendríamos mucho gozo en una situación como esta. El autor de Hebreos, cuando habla de gozo, habla de deleite, un deleite. Dices, bueno, a las malas, si nos cierran este lugar, yo qué sé, ya buscaremos otro, ¿no? Bueno, siempre hay alguna solución.
Bueno, pero a la semana siguiente, todos y cada uno de vosotros recibe una notificación que dice que todos tus bienes, tus casas, tus coches, tus cuentas bancarias, todo lo que tienes, absolutamente todo lo que tienes, queda embargado o confiscado o expropiado, llámalo como quieras, sin posibilidad de recuperarlo. Y todo únicamente por una razón: eres cristiano. Solo por eso. Hay una postdata que te dice que tienes la oportunidad de recuperarlo todo. ¿Cómo? Diciendo que no eres cristiano. Esto ya son palabras mayores. Te quedas sin nada. Absolutamente nada. No tienes nada. ¿Seguirías teniendo fe después de que lo perdieras todo? Y lo perderías por ser cristiano, no por tu mala gestión ni por tu mala cabeza. Lo perderías todo por ser cristiano. ¿Tendrías gozo? ¿Deleite? ¿Te parecerías a los cristianos o nos pareceríamos a los cristianos de los que nos habla Hebreos? Y aquí va la primera pregunta para la primera pata de nuestro taburete. ¿Es tu vida un ejemplo de fe? Sabiendo lo que esperas y convencido de lo que no ves, ¿vives de esta manera? ¿Cuánto te importa lo que tienes o lo que consigues? Vamos a la segunda pata de nuestro taburete. Esto nos lleva al Antiguo Testamento, también a un texto muy conocido y que tampoco hace demasiado tiempo que lo estuvimos viendo. Es un texto muy conocido por todos, la historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nos vamos a Génesis capítulo 19 y vamos a leer el versículo 26. Génesis 19, 26 nos dice: pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Es una historia muy curiosa esta. Vamos a recordar algún detalle de esta historia. Cuando Dios ve la gran depravación de Sodoma y Gomorra, decide destruirlas, pero se compromete a salvar a Lot y a su familia. Y para ello Dios envía a dos ángeles a Sodoma para hablar con Lot. La depravación es tal que la gente de allí quería tener relación, por decirlo de alguna manera suave, con esos dos hombres, dos ángeles con apariencia humana, ¿no? Los dos ángeles le dicen a Lot y a su mujer, cuando lo sacan de allí, que lo sacan literalmente, lo sacan a rastras, les dicen: no miréis atrás. Cuando salgáis de aquí, no miréis atrás. Y bueno, salen de la ciudad y en un momento del trayecto, la mujer de Lot mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Pero en los dos versículos siguientes leemos, Génesis 19, 27, dice que Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. ¿Y qué hizo? Dirigió la vista, es decir, miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle, y vuelve a recalcar, y miró. Y aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. La mujer de Lot mira y se convierte en sal. Abraham mira y no le pasa nada. ¿Cómo puede ser? La mujer de Lot mira y Abraham mira, y tienen consecuencias diferentes.
Es cierto que Abraham no tenía el mandato de no mirar, pero aquí el texto nos da alguna pista y alguna clave sobre lo que ocurre aquí. Tenemos muchas maneras de mirar. Tenemos en el castellano muchos sinónimos de este verbo, de esta acción, para referirnos a ello, y ahí jugamos con esta variedad de sinónimos. Observar, esgrimir, escudriñar, revisar, registrar, atender, tener en cuenta, meditar, valorar, inquirir, indagar, fisgar, estimar, admirar. Todos estos son sinónimos de mirar, ¿no? Los usamos como sinónimos. Por suerte, en el hebreo también tenemos la distinción sobre la intencionalidad de estos mirar. Cuando Abraham mira hacia Sodoma y Gomorra, que lo hace 2 veces en el versículo 28, el primero de ellos es la idea de otear el horizonte, de dirigir tu vista hacia un lugar, contemplar desde lejos o de asomarse para ver. Y el segundo miró del versículo 28 es la idea de observar con atención. Tiene relación con reflexionar acerca de aquello que estás viendo, de considerar. También hay la idea de respeto hacia aquello que ves. Entonces, cuando los ángeles le dicen a Lot y a su familia, no mires atrás, ¿a qué se está refiriendo? Estamos en el versículo 17. Dice que aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Este no mires no es la misma palabra que utiliza para referirse al mirar de Abraham, pero sí es la misma palabra que utiliza cuando se refiere al mirar de la mujer de Lot, en el versículo 26, cuando se convierte en estatua. El significado es mirar de forma intencional, considerar con placer aquello que estás viendo, echar de menos con placer aquello que miras o aquello que recuerdas. El problema no fue mirar con los ojos. El problema fue lo que había en su corazón mientras estaba mirando aquello. La instrucción de parte de Dios era clara. No desees aquello cuando te vayas. No lo desees. Dios había dicho que Sodoma y Gomorra pecaban de tal manera que se le hacía insoportable ese pecado, o tanto pecado, ¿no? Y sin embargo, la mujer de Lot, cuando mira aquello, lo hace con deseo. Echaba de menos aquello que Dios estaba despreciando y que estaba castigando en ese momento. Dios estaba emitiendo un juicio y estaba castigando eso. Vivir por fe es amar aquello que Dios ama y no es desear el lugar o la circunstancia de la cual Dios nos está quitando para llevarnos a otro lugar o a otra circunstancia o a otra situación que sin duda es mejor para nosotros, aunque creamos que no al principio. La segunda pregunta que te hago para esta segunda pata es, ¿amas aquello que Dios ama? ¿Desechas aquello que Dios desecha? Hay que tener los pies en la tierra, no todo es blanco o negro, ¿no? En las circunstancias de nuestra vida hay muchos tonos grises. Pero incluso en los tonos grises, Dios se deja ver y actúa para mantenernos dentro de su voluntad. Y para ello hay que amarle a Él por encima de todo. Y la pregunta es si le amamos por encima de todo o deseamos otras cosas antes que a Él. Y tenemos la tercera pata de nuestro taburete. Tuve la gran bendición de haber conocido a mis 4 abuelos, a los 4.
y los conocí hasta que fueron muy mayores. De hecho, fallecieron algunos pasados los 90 años. Eran personas de campo, agricultores. Antes había una agricultura y ganadería autosuficiente y ellos eran autosuficientes. Una de las cosas que aprendí con mis abuelos y también con mi padre fue a trabajar la tierra. Es un trabajo duro, a mí me gusta mucho cuando lo hago. Eso sí, como no estoy acostumbrado, al final acabo con unas agujetas que no puedo conmigo. Pero me gusta, es un trabajo para mí muy bonito y agradecido. Y uno de los muchos trabajos que hay que hacer es arar la tierra. No es tan fácil como parece. De hecho, requiere de una gran habilidad poder hacerlo bien. Recuerdo que mis abuelos tenían animales para ello. Tenían vacas, bueyes. El último que recuerdo era un burro muy grande. Cuando uno ara como animal, la persona que ara es el elemento de todo el conjunto que va más atrás de todo, porque es el que tiene que dirigir, el que guía. Y una de las cosas que no puedes hacer, reflejado también en las Escrituras, es mirar atrás. No puedes. Bueno, no debes. Poder puedes, pero no debes hacerlo. Por supuesto, esto recuerda el pasaje, ¿no?, de Lucas. Vamos a ir ahora al pasaje de Lucas 9:62. Vamos a leer un poco más de este pasaje, que viene desde el 57, Lucas 9:57, en el que se nos habla acerca del coste que tiene seguir a Jesús. Es decir, el coste de vivir por fe. Vamos a leer Lucas 9:57. Dice que mientras ellos iban por el camino, uno le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús le dice: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza». Y a otro le dijo: «Sígueme». Y él dice: Sí, pero permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre, que me ocupe de mi familia primero». Y él le dice: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios». También otro le dijo: «Bueno, Señor, yo te seguiré, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa». Y Jesús le dijo: «Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios». Vaya respuestas las de Jesús. No hay medias tintas. Decíamos que en la vida hay tonos grises, que no todo es blanco o negro, pero eso es en las circunstancias de nuestra vida, pero no respecto a Dios. Fíjate que Jesús le dice: nadie, absolutamente nadie, que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Y nadie es nadie. No hay excepciones. No hay un asterisco en la palabra nadie que te lleva al pie de página que te diga: bueno, nadie excepto aquellos que... No, eso no está. No hay excepciones. Pero, ¿por qué no hay que mirar atrás? Bueno, mi abuelo, que era un hombre que no sabía ni leer ni escribir, me lo explicó. Con sus palabras, claro. La cuestión no es tanto no mirar atrás, sino no dejar de mirar hacia adelante. Mi abuelo me decía que para arar bien, y mi padre también me dijo, tienes que fijarte, tomar una referencia en dirección al final del surco. Y no importa lo experimentado que seas, mi abuelo llevaba toda la vida haciéndolo. Y jamás le vi mirar atrás. En cuanto pierdas tu referencia, se acabó el surco. Ya no puedes acabarlo. De hecho, hay un problema,
Mucha gente se piensa, bueno, lo vuelves a hacer, no pasa nada. No, lo puedes volver a hacer, pero se va a notar que has fallado. Se nota. Ya te has desviado. Y no importa lo que pasa a tu alrededor, no dejes de mirar a tu referencia. Algo que también me remarcó es eso, que nadie que después de poner la mano en el arado, es decir, una vez que comienzas el trabajo no puedes parar, ¿vale? No puedes detenerte, porque te saldrá mal y entonces no eres apto. Mirar atrás significa perder tu referencia. Es no saber hacia dónde vas. Y vivir por fe es tener a Cristo como referencia, sin importar lo que pase alrededor o todo lo que nos podría despistar. De hecho, hay un montón de cosas que nos puede despistar. Pero vivir una vida de fe es tener a Jesús como referencia y no desviar la mirada de Él. Y esta es la pregunta para esta tercera pata. Es si tienes a Cristo como la referencia de tu vida o no. O te mueven otros intereses. Tu motivación es otra. De hecho, tenemos un montón de motivaciones. Podemos ser muy ambiciosos, codiciosos. De hecho, la mayor motivación que podemos tener es el dinero. Bueno, o no tanto el dinero, sino el poder. El poder es una gran motivación. ¿Es nuestra vida un ejemplo de fe? ¿Amamos al Señor con todo nuestro corazón? ¿Le tenemos a Él como referencia? ¿Conducimos nuestra vida como teniéndole a Él como referencia y como objetivo, como modelo a seguir? Uno de los libros el libro que nos ayuda a vivir una vida de fe, por lo práctico que es precisamente un libro que está hacia el final de la Biblia, el libro de Santiago. El libro de Santiago es tremendamente práctico para un cristiano, para poder llevar una vida de fe. Una vida que se resume, resumir, con algunos puntos clave, estos tres que hemos visto, de no perder la referencia de Jesús, de amarle con todo nuestro corazón y de vivir una vida que sea un ejemplo. Al principio preguntábamos si la fe se puede ver. Claro que se puede ver. Se puede ver en las personas que viven esta vida. Personas que no dudan en seguir a Jesús, a pesar de todo lo que pase. Personas que ponen su mirada en Él y le tienen como referencia. Eso se ve. A pesar de que vivamos en una sociedad que nos lo da todo, o prácticamente todo, pero las personas con mucho dinero también tienen problemas, y muchos. Y en esos problemas es donde se ve la fe, es donde se muestra la fe. La fe es algo palpable, la fe es algo que se puede experimentar y la fe tiene que ser vivida, no es teórica la fe. La fe la tenemos que vivir. Y la fe, que no es algo que dependa de nosotros, sino que es un don del Señor, es un don de Dios, dado por Él, nos ayuda a acercarnos cada vez más a Él, a tenerle cada vez más en cuenta, a vivir más pegados a Él, a seguir su ejemplo cada día más. Y al final eso se ve. Mi deseo para la Iglesia de Pinar es que seamos capaces de vivir una vida de esta manera. Que seamos capaces de no enfrascarnos en otras cosas, de tener otros tipos de motivaciones
y que nuestra mayor motivación y nuestro mayor tesoro sea Jesús, el Cristo, que se entregó por nosotros en una cruz y lo dio hasta la última gota de su sangre, para que tú y yo podamos tener la vida eterna con Él. Démosle gracias y démosle gloria a Él, ya que merece toda la honra. Amén.